¿Está contento? Dios nos quiere hablar el día de hoy. Este pasaje a mí me habló de una forma muy particular y yo espero que Dios también te hable a ti de una forma muy particular. Le voy a pedir que me acompañe a Marcos 6:45. Marcos 6:45. No sé quién inventó el congelador, pero lo bendigo gigantescamente. Bendigo a él, a su familia, a sus generaciones. El que dijo, quiero almacenar este hielo en un lugar frío. ¿Ya está ahí? Si no trae usted Biblia, acérquese con un cristiano que esté cerca de usted. Jesús anda sobre el mar, dice el título del pasaje. Dice, enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado. ¿A dónde? A Betsaida. Mientras él despedía a la multitud, después de despedirse de ellos, ¿a dónde se fue Jesús? Si Jesús necesitaba oración, imagínate cuánto tú y yo necesitamos oración. Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba irse a orar a solas. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba ¿dónde? Solo en tierra. Y al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos como andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era ¿qué? Un fantasma, y se pusieron a gritar, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo, tengan ánimo, que yo soy. Tengan ánimo, soy yo, no teman. Subió con ellos a la barca y el viento, ¿qué pasó? Se calmó y ellos estaban asombrados en gran manera porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Vamos a orar. Jesús, hoy ponemos delante de ti esta palabra. Te pido, Jesús, que hable a nuestros corazones, nos ministre, caiga en buena tierra y produzca un excelente fruto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, un poquito de contexto. En el capítulo 5 y el inicio del capítulo 6, para darles un poquito de contexto, suceden algunos de los milagros más representativos de Jesús. ¿Alguien se acuerda del endemoniado gadareno? ¿Se acuerdan cuántos demonios tenía el endemoniado gadareno? Una legión que más o menos son entre 1,000 y 2,500 demonios. Aprox tenía ese endemoniado gadareno. También sucede el milagro de la resurrección de la hija de Jairo. ¿Se acuerdan de eso también? Una niña que estaba enferma. Jairo era uno de los principales de la sinagoga. Va a buscar a Jesús. Jesús le dijo, tu niña está dormida. Se burlaron de él y luego la resucita. En ese mismo trayecto, en ese mismo pasaje, en el capítulo 5, también sucede lo de la mujer del flujo de sangre. ¿Se acuerdan de esa mujer? Una mujer que había estado batallando durante muchísimos años con este flujo de sangre. En algún momento lo toqué en una de las prédicas que he dado. Está bien padre lo que representa esta mujer, porque esta mujer era una desechada por completo de su pueblo. Al tener flujo de sangre no podía convivir con nadie, la consideraban inmunda. Dice que había gastado todo su dinero en médicos y nadie la había podido sanar. Entonces ella ni siquiera se acerca a Jesús a preguntarle. Ella pensó en su mente, en su corazón, diciendo, si tan solo puedo tocar el borde de su manto, entonces voy a ser sana. Jesús siente salir poder de él y bueno, le pregunta y a la mujer se confiesa con él. Entonces la hija de Jairo, la mujer del flujo de sangre, y también al inicio del versículo 6, la alimentación de los 5,000. Que bueno, eran 5,000, pero en realidad eran más, porque únicamente en ese momento se contaban a los varones. ¿Y cuántos saben que a las mujeres les encanta más ir a las fiestas y a las comidas y ese tipo de cosas?
Nos cuesta un chorro de trabajo juntar hombres para las reuniones. Ayer fue nuestro festejo del Día del Padre. Les avisamos que iba a haber carnita asada. Matamos toda una vaca, hermanos. Pudimos haber matado a la mitad de la vaca nada más, pero la matamos completa y comimos carnita asada. Y ay, más o menos llegamos unos cuantos. ¿Cuántos vinieron ayer? Estuvo bien chido. La palabra estuvo bien padre. Hicimos cosas de hombres, ¿no? Sí, como no hablar tanto y comer carne asada. Esas son las cosas que hacemos nosotros. Pero es más complicado hacer nuestras reuniones de hombres. Por eso casi no hay, pero a partir de la reunión de ayer va a haber más. Amén. Necesitamos revivir eso, ¿ok? A las mujeres no batallan. Por eso sé que había mucha gente ahí en la alimentación de los 5,000. Porque si nada más contaron a los hombres, pues la señora invitó a su comadre y la comadre invitó a la amiga y la amiga llevaba como 200 hijos. Literal están calculando que en la alimentación de los 5,000 Jesús alimentó entre 10 y 15,000 personas. Era un chorro de gente. ¿Tienen calor? Sí, yo también. Estamos juntos en este barco. Sí, que diga amén para que nos podamos ir a acostar en chones abajo del ventilador y refrescarnos toda la tarde. Diga amén cuando le toca, amén. Muy bien. Muy bien, entonces este es el contexto de lo que acababa de pasar en el capítulo 5 y parte del capítulo 6. Pero vámonos a dónde comienza este pasaje de Jesús caminando sobre las aguas y qué es lo que quiere Dios enseñarnos el día de hoy. Vamos a ir a Marcos 6 del 7 al 14. Marcos 6 del 7 al 14. Perdón, del 7 al 13, era del 7 al 13. Dice, entonces Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles ¿qué? Autoridad o poder, dice ahí entre paréntesis, sobre los espíritus inmundos, y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. Tampoco lleven 2 túnicas, les dijo. Y añadió, donde quiera que entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de la población. En cualquier lugar que no los reciban ni los escuchen, al salir de allí, sacúdanse el polvo de la planta de los pies en testimonio contra ellos. Saliendo los 12 predicaban y todos se arrepentían. También echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaba. Básicamente este es el punto en el que Jesús está tratando de que estos discípulos, estos 12, porque había un chorro de gente que lo seguía a Jesús, mucha gente. Para empezar, acaba de alimentar a 5,000, más de 5,000 personas. Imagínate cuánta gente lo estaba siguiendo en ese momento. Pero había 12 que eran sus íntimos, eran 12 que todo el tiempo estaban con él, a los que les contaba cosas, a los que les revelaba todavía más cosas. Y estos 12 tenían ya un tiempo caminando con Jesús, y en este punto es donde él los empieza a soltar. ¿Ok? Estaban dejando de ser los chalanes para convertirse en maestros. Dice la palabra que les dio autoridad. Hasta ese punto, pues estaban como aprendiendo, no tenían mucho que hacer o decir, eran los ayudantes de Jesús. Pero en este pasaje Jesús empieza a compartir con ellos la responsabilidad del ministerio. Amén. Esto es lo que está pasando. Entonces Jesús les da autoridad y también les da instrucciones. Cada vez que Dios nos da autoridad, y quiero decirte que tú como cristiano, si estás aquí, Dios ha puesto autoridad en ti. ¿Ok? No los escucho muy convencidos. Recuerden de decir amén. Si tú estás aquí y tú estás siguiendo a Jesús, Dios ha puesto autoridad en ti. Autoridad para dominar y no ser dominado por un montón de cosas. Pero bueno, les da instrucciones. Para empezar, les dice que lleven solo un bordón. ¿Alguien sabe qué es un bordón? Un bastón. ¿Cómo? Todos sabían menos yo. Yo tuve que googlearlo. ¿Cómo saben qué es un bastón?
Muy bien. Un bordón es un bastón. Ya me hicieron sentir muy ignorante. Perdón. Sé que no están arrepentidos. Un bastón, eso es lo que significa un bordón. Pero es un bastón muy peculiar. ¿Alguna vez han visto a una persona caminando como con una vara? Ahorita ya no lo usan mucho porque la verdad es que nuestros caminos aquí en la ciudad están bastante parejitos. Casi no le batallamos. Esa es la verdad, ¿no? A menos que vengas caminando de la Cruz Roja, por ejemplo, y vayas al Pedregoso. Entonces sí, batallarías, ¿no? Nuestros caminos ahora son más, si de verdad son muy rústicos, es porque lo estamos haciendo por hobby. ¿Okay? Ahora nos gusta el senderismo, ¿no? Y nos vamos al Cerro Gordo y lo subimos. Antes no lo hacían por hobby, lo hacían por necesidad. ¿Okay? Antes no salían con los perros, era eso o quedarte en la casa sin hacer absolutamente nada. ¿Okay? Y este bastón tenía un par de cualidades. Era un bastón con punta de hierro. Generalmente tenía una parte forjada en la parte de abajo del bastón. Tenía punta de hierro. Y tenía la cualidad tenía que ser de mayor altura que una persona adulta. ¿Ok? Tenía que ser de mayor altura que una persona adulta. La vara en la palabra siempre representa autoridad. Entonces, cuando Jesús les está enviando, les dice, no pueden llevar más que este bastón, les está diciendo, con esta autoridad que les estoy dando, debería ser suficiente. Amén. Con esta autoridad que Dios te da cuando llegas a sus pies, debería ser suficiente. Y la cualidad de que sea de altura mayor a una persona adulta, en algunos casos de ustedes tendría que medir más de 2 metros, como en mi caso, por ejemplo. Algunos con 1,60 m bastaría. Algunos somos más altos que otros, ¿no? Dicen que los mejores perfumes vienen en envases pequeños, ¿no? Y también los venenos más poderosos. Mi mujer es chiquita y hay que tener cuidado con las hermanas chaparritas porque son bravas. Si usted está casado con una mujer pequeña, usted sabe de qué estoy hablando. La autoridad de Dios en mi vida siempre debe ser mayor a mí mismo. Por eso tenía que ser mayor la vara a nuestra estatura. Lo que Dios pone en nosotros tiene que ser mayor a mí mismo, a lo que yo soy, mayor que lo que yo soy, mayor que lo que yo quiero. Debe ser el apoyo que necesitamos para hacer la voluntad de Dios que nos está enviando. Amén. También los manda con sandalias. Está bien chida esta simbología de las sandalias porque simbolizan propiedad y gobierno. Caminar sobre un terreno simbolizaba ser propietario del mismo. Quiero decirte que los esclavos normalmente no usaban calzado. ¿Alguien puede razonar por qué? Una, porque no eran dueños de nada, pero también se les quitaba el calzado para que no escaparan. Era más difícil que ellos escaparan en aquellos terrenos todos rústicos y, ¿cómo se dice? Rupestres, ríspidos. Si no llevaban calzado era más difícil que ellos pudieran escapar. Pero también simbolizaba caminar con sandalias. Era reconocerte a ti mismo como propietario de algo. Por esta razón, cuando el hijo pródigo ahí en Lucas 15 regresa a su casa, el padre le dice a los criados, necesito que le pongan sandalias de nuevo. Está diciéndole a la gente que está escuchándolo, necesito que lo reconozcan nuevamente como propietario de esto que está pisando. ¿Ok? Con el hijo pródigo. Lo vuelven a reconocer como dueño y propietario de la tierra. También se usaba cuando ellos hacían algún intercambio de tierras o compraban una tierra, iban con los ancianos que estaban a la puerta de la ciudad y cuando se cerraba el trato, quien vendía la propiedad le daba una sandalia a quien la recibía, a quien la había comprado. No sé qué tan chido es eso, ¿no? Como que está medio apestosa tu propiedad.
¿no? Y usaban mucho estas sandalias. Había tierrita ahí, había, me imagino que quesito un poco en la sandalia, pero era algo que hacían. Perdónenme que me seque mucho el sudor, pero tengo calor. Ok, se utilizaba como un símbolo para hacer un intercambio, las sandalias. Juan el Bautista dice, cuando le preguntan si él era Cristo, dice: yo no lo soy, y el que viene detrás de mí no soy digno de desatarle. Otra versión dice de quitarle el calzado o las sandalias. Lo que está diciendo Juan el Bautista implícitamente aquí es: no soy digno del territorio que le pertenece al que viene después de mí. Eso está diciendo. Entonces, las sandalias hablaban nuevamente de autoridad o ser propietario. Y cuando Jesús está mandando a sus discípulos con un bordón, con un bastón que representaba autoridad, y con unas sandalias que representaban gobierno o ser propietario de un territorio, los está mandando completos. También el hecho de que Jesús le aclarara a sus discípulos que tenían que usar sandalias está dando por hecho que a veces los discípulos no las utilizaban. Y eso también habla de la forma de pensar de sus discípulos. Hasta este punto se habían visto como siervos, pero la mentalidad que Jesús estaba queriendo que adoptaran era de dueños, de señores, de propietarios, gente de autoridad. Y todo cristiano, discúlpame que te lo diga, tiene que pasar este brinquito. Tiene que dar el brinco a recibir autoridad de parte de Dios y empezar a verse como lo que Dios quiere que seas. Decíamos hace rato, reyes y sacerdotes. En Efesios 6:15 también Pablo nombra a las sandalias como simbolismo del evangelio de la paz. Dice: y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Caminamos sobre buenas noticias. Cuando te despiertes en la mañana, despiértate sobre buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que Jesús murió por nosotros. Y que aunque el día se ponga feo, tú y yo somos victoriosos, porque ya hemos sido victoriosos juntamente con Cristo en la cruz. No importa que venga, no importa que pase, caminamos sobre buenas noticias. A veces las cosas no las entendemos, a veces lo que Dios está permitiendo que suceda no tiene sentido. Pero de nada sirve que cuestionemos si nuestra mentalidad y percepción está limitada a un tiempo y a un espacio. Imagínate la visión de Dios que no está limitada a tiempo y espacio. ¿Cómo podemos juzgar lo que Él está haciendo si no entendemos la magnitud de las decisiones que Él toma todos los días sobre nuestras vidas? Así también tiene que ser nuestra percepción, entendiendo que Dios es soberano y caminamos sobre buenas noticias de paz. Otro punto importante sobre este pasaje o esta parte del pasaje es que Jesús solamente le da autoridad a sus íntimos. Literal, había miles de personas siguiendo a Jesús en ese momento. Miles de personas. Y esto lo vemos muy común en nuestra sociedad ahora. Yo no sé a qué partido le vayas, no me importa y no te voy a hacer promoción de ninguno en particular. Pero ¿cuántos han ido alguna vez a un meeting? Yo fui alguna vez a un meeting. Vino una persona, no voy a decir su nombre, pero ahora es presidente de la República. Y yo quería escuchar qué decía este brother. Y cuando vino a San Juan ahí estábamos, ¿no? Y gritábamos: se ve, se siente, ¿no? Estaba lleno el centro de la ciudad. Y él pasó y todo el mundo gritaba y había un montón de gente haciendo consignas. Unos llevaban unos frutsis y unas tortas, no entiendo por qué. Pero había mucha gente ahí siguiéndolo. El presidente cada año hace algunos informes de gobierno en el Zócalo y tiene mucha gente que va y lo escucha, ¿no? Sin embargo, no todos esos que van y lo escuchan son parte de su gabinete, ¿o sí? ¿Cuántos son parte de su gabinete? Unos cuantos. Unos cuantos que conocen la forma en cómo Él quiere gobernar, unos cuantos a los que Él les confía la seguridad,
la Secretaría de Hacienda, el DIF. Es en particular gente específica. Bueno, lo mismo pasaba aquí con Jesús. Había mucha gente en sus palabras, cuando él tenía que dar un discurso, como pasó en el Sermón del Monte. Había mucha gente siendo alimentada, había mucha gente siendo sanada, pero Jesús solamente le da autoridad a sus 12. Necesitas entender que no es que Dios tenga favoritos, pero sí las cosas más increíbles del reino están destinadas para gente que quiere estar personalmente con Jesús. Por eso muchos son llamados y pocos son escogidos. Por eso hay gente que nunca pasa de calentar una banca en la congregación. Y eso es triste y a la vez un poco frustrante. Conozco gente que lleva años en una iglesia y nunca ha pasado de ser un congregante más. ¿Se va a ir al cielo? Sí, probablemente sí. Eso es entre él y Dios, o ella y Dios. Pero ¿de verdad explotó todo el potencial que Dios tenía para él o para ella? ¿De verdad hizo algo que trascendiera? ¿De verdad impactó su entorno en la forma en la que Dios quería que lo impactara? Cuando Dios te da autoridad, lo hace porque puede confiarte su reino. Cuando Dios te da autoridad, lo hace porque sabe quién eres y sabes tú quién es Él. Y cuando tú sabes quién es Él, sabes cómo tienes que actuar. Solo a 12 les dio autoridad, a los 12 que Él conocía y pasaban tiempo con Él. Yo quiero ser uno de esos 12. Amén. ¿Qué no podían llevar? ¿Ven cómo si me estoy apurando? Apenas llevo 1 hora. ¿Qué es lo que no podían llevar? Dice la palabra que no podían llevar una alforja. ¿Alguien sabe qué es una alforja? Ahora todos sabían todo. Si quieren, súbanse a predicar ustedes, ¿cómo ven? Una alforja, ¿qué es una alforja? Es una cartera de piel. Últimamente están de moda, ¿no? Que son como mochilitas. Tienen un nombre feo aquí en México. Mariconera se llama. Yo por eso no uso una alforja. Yo uso mochilas de hombre. Backpacks. No, no es cierto. Así les dicen, no sé por qué les dicen así. Pero es parecida a una mariconera, a una alforja, ¿no? Y en aquel entonces se utilizaban estas mochilas de cuero para llevar alimentos. No era para tu laptop, ni tu libreta, ni tus plumoncitos. Era para llevar alimento o provisiones para el camino. Y Jesús les está diciendo, no pueden llevar alforja. Mateo 6, 26 al 32 describe por qué no quiere que lleven alforja. Dice, fíjense en las aves del cielo, que dice, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial, ¿qué? Las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir 1 sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe, eso me encanta, lo que ustedes necesitan. Quiero aclarar que no está diciendo aquí Jesús, no hagas nada. No, mañana voy a renunciar a mi trabajo y me voy a quedar porque Dios sabe lo que yo necesito. Digo, estaría bien chido, ¿a poco no? Más los que vivimos lejos o trabajamos lejos. Estaría bien chido quedarte en la casa haciendo home office permanente sin hacer office, nada más home.
No está diciendo eso, porque hay otro versículo que dice que el que no trabaje, que no coma. Entonces se contrapone ahí, ¿no? Lo que está diciendo es que nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, en lo que estamos enfocados, no puede ser en la capacidad que tenemos para proveer a nuestras vidas. Lo que está diciendo es que sí, necesitamos hacer nuestras cosas, pero dice Proverbios, haz que nuestros esfuerzos prosperen. A eso se está refiriendo Jesús. Si necesitas ir a trabajar, si necesitas echarle ganas. ¿Cuántos necesitan aquí una promoción? Yo quiero una promoción. ¿A cuántos les gustaría este año tener un aumento en su salario? Amén, amén. Que te suban los días de aguinaldo a 365, por ejemplo. ¿A poco no estaría padre? Todos queremos ganar un poco más, ¿no? Todos queremos, como les dije el domingo pasado, irnos de vacaciones sin desfalcarnos y no comer un mes, ¿no? Nos encantaría. Que el dinero no sea una preocupación, que no te enfoques en eso, que esa no sea tu prioridad. Por eso Jesús los está mandando sin esta alforja, les está diciendo, no se preocupen mientras ustedes hagan mi chamba, mientras ustedes hagan lo que yo les estoy dando, mientras ustedes ejerzan la autoridad que yo les estoy dando y estoy encomendando, yo me voy a encargar de sus necesidades. De modo que tú haciendo tu trabajo, verás el fruto de tu trabajo incluso multiplicado y vas a tener mucho más. Cuando tú te enfocas en hacer lo que Dios te mandó, cuando tú te enfocas en ejercer la autoridad que Dios te ha dado, aún lo poco que tienes se multiplica. Les he hablado de la tinga milagrosa. ¿Se acuerdan de la tinga milagrosa? La tinga milagrosa fue un milagro que mi esposa y yo vivimos. Yo estaba sin trabajo, no es cierto, ya estaba yo trabajando, pero ganaba yo súper poquito. Y acababa de nacer Sofía y teníamos que comprarle una leche de fórmula que costaba como 800 pesos, una latita de 400 gramos, que es una leche súper hidrolizada, no sé qué, era como leche de escarabajo que tenían que ordeñar uno por uno. Y era carísima la leche y era la única leche que la niña tomaba. Pues es que es blanquita y a veces ves que nuestra raza es un poquito débil a veces. Pero era la única leche que tomaba Sofía y se acababa una latita de esas de 800 pesos cada 3 o 4 días. Y yo no estaba ganando lo suficiente en ese entonces. Entonces mi esposa hacía milagros con la comida, se los prometo. Había veces que comíamos súper poquito. Y la panza no me bajó, ahí está el milagro que Dios hizo. Pero con esa tinga milagrosa mi esposa se equivocó y en lugar de comprar una pechuga completa, compró media pechuga. Y cuando yo llegué de trabajar, llegué súper hambriado porque no me llevaba lunch, porque no había para llevarme lunch. No era porque mi esposa no me echara lunch. Hermana, si hay para lunch, écheselo a su marido. Bendígalo de esa forma, ¿ok? Pero mi esposa no me echaba lonche porque no había para eso. Y entonces llegué yo de trabajar y llegué bien hambriado. Daba clases en una universidad con gente bien latosa que me desesperaba. Y aparte les daba yo clases de inglés. La mayoría de ellos no quería aprender inglés. Entonces, imagínate obligar a alguien a aprender un segundo idioma es lo más horrible que te puede pasar. Llegaba yo bien frustrado. Ninguno de ellos sabía decir nada en inglés más que McDonald's. Y llegué yo con un montón de hambre. Yo no sé ustedes, pero cuando yo tengo hambre me pongo de malas. ¿A cuánto les pasa eso? Cambia por completo mi carácter si yo tengo hambre. Muchas cosas que he dicho que están feas las he dicho con hambre. Y luego tengo que arrepentirme, pedirle perdón a mi Señor y a mi esposa. Entre ellas fue esta. Llegué yo a la casa. Lo primero que hice al entrar a la casa fue correr a la estufa y ver qué había hecho de comer mi mujer porque tenía mucha hambre. Y ahí estaba una media pechuga en el agua flotando. Y le dije a mi esposa, ¿eso qué? ¿Eso qué? Y le dije, y me dijo, pues voy a hacer tinga. Y le digo, ¿con esa pechuga? Y me dijo, sí, yo pensé que era una pechuga completa. Después ella me confesó que no, que era media, se equivocó. Total,
hizo la tinga. Tengo yo la teoría de que nunca te llenas de comer tostadas. ¿Sí les ha pasado eso? Simplemente te das cuenta que ya llevas como 15 y dejas de comer. Como que no manches, ya comí como 16 tostadas, tengo que dejar de comer ya. Le prometo, y dice mi esposa que ella estaba temblando porque después de que empezó a deshebrar la pechuga se acordó o se dio cuenta que nada más era media pechuga y dijo, no manches, no va a alcanzar. Total, no sé qué hizo, dice que oró, literal oró por la media pechuga. Y te prometo que comimos todos ese día, yo me comí las 12, 13 tostadas regulares que me como y sobró, y al otro día todavía desayunamos eso con media pechuga. Y tú ves a las niñas bien flaquitas, pero comen como si tuvieran una pata hueca a las 3. No sé a dónde se les va la comida a esas 3 chamacas. Comen como si cooperaran para la comida a esas 3. De repente tengo que decirles ya. Porque aparte no cuentan como horario. No sé si les ha pasado a los que tienen hijos adolescentes. No es como que el horario, o sea, si tú les das de comer a las 6, digamos que te paraste a la tarde en la mañana, ¿no? Y desayunaste como a las, no sé, 1 de la tarde, por ejemplo. Y luego comieron como a las 6. A las 6 ya es cena para los hombres adultos racionales, ¿no? Esa ya es la cena, pero no, a las 9 te dicen, ¿y la cena? ¿Sí les ha pasado o no? Pero comiste, o sea, cenaste a las 6, no, esa fue la comida. Desayuno a la 1, comida a las 6, la cena todavía falta. O sea, te cuentan los 3 alimentos, así son las niñas. Necesitamos entender que no podemos depositar nuestra confianza en lo que tenemos o podríamos almacenar. Cualquier cosa que podríamos almacenar se va a echar a perder en algún momento. Pero si nuestra confianza está en Dios y en su provisión, aunque todo lo demás falte, vamos a estar bien. Amén. Aunque todo lo demás falte, vamos a estar bien. Se lo he dicho a mi esposa cada vez que salgo a Querétaro en las mañanas, porque siempre pues hay noticias y trato de no verlas, pero mi esposa se pone nerviosa, entonces ya no le cuento yo cuando hay un accidente o cuando hubo algo que no estuvo tan padre en el camino en la carretera. Pero siempre le he dicho, si voy allá es porque Dios va conmigo y me protege. Y el día en que Dios decida no proteger mi cuerpo, voy a estar eternamente protegido en sus brazos cuando yo me vaya con Él. Entonces tenemos una situación de ganar. Amén. Nuestra confianza está en Dios. Entonces no les deja llevar una alforja, ni les deja llevar pan, ni un sandwichito para el camino les permitió llevar Jesús. Pero no está hablando de cualquier pan. Los judíos tenían 2 tipos de pan, no sé si ustedes sepan. Había un pan que era con levadura y un pan que era sin levadura. Este pan sin levadura era el que se utilizaba para la cena del Señor, por ejemplo, para la Pascua, antes de que Jesús estableciera la cena del Señor. La levadura como tal en la palabra es utilizada como simbolismo para el pecado y lo que podría contaminar nuestra vida. Podemos ir a 1 Corintios 6, del 1 al 8. Dice, ¿se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra su prójimo a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos en esta vida? Espérenme. No. A ver, 4 y 5. Me equivoqué, creo. No. Denme un segundito. ¿No será 2 Corintios? Como diría mi papá, primera vez hoy que me equivoco. Nope. Chale. Ahí está. Ahí voy, ¿Me tienen paciencia? Muy bien.
¿Será Gálatas 5:9? Un poco de levadura fermenta toda la masa. Sí, estamos bien ahí, ¿va? ¿Quién les impidió, dice el versículo 7, obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que los llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. ¿Alguna vez han hecho pan o pizza? En la casa hemos hecho pizza, nunca hemos hecho pan. Pero con mi hermana, mis hijos han hecho pizza. Y la masa que se utiliza con levadura. ¿Y alguien sabe cómo funciona la masa? ¿Cómo funciona la masa con la levadura? Se esponja, porque la levadura es un organismo vivo, sí lo saben, ¿no? Lo activas con el agua y entonces lo mezclas con la masa y dejas reposar la masa y se esponja. Es más, cuando ya vas a usar la masa de nuevo tienes que poncharla, ¿sí la han visto o no? Un poquitito de levadura afecta toda la masa. Y aquí lo que está diciendo Jesús es exactamente eso. Les está diciendo, no lleven este pan con levadura. Les está diciendo, no pueden dejar que nada contamine su vida. Con un poquito basta para afectarlo todo. ¿Qué estás permitiendo tú en tu vida o tu familia que podría arruinarlo todo? Eso generalmente es algo que tú dirías, pues nada más es un poquito. ¿En qué me puede estar afectando eso? ¿En qué podría afectar esto? Pero necesitamos pensar globalmente en que no nada más se trata de nosotros, sino también se trata de los que vienen después de nosotros, en nuestras generaciones, y que todo lo malo empieza con un poquito. ¿Sí lo podemos entender o no? ¿Qué tan malo es esto? No tiene nada de malo. ¿Qué tanto es tantito? Dicen por ahí en el mundial, 1 no es ninguna, 2 apenas es la mitad de una, y apenas 4 es una, y como 1 no es ninguna, volvemos a empezar. ¿Alguna vez alguien lo dijo? ¿O yo fui el único borracho de entre todos ustedes? ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto puede afectarme ver esto que estoy viendo en la televisión? ¿Qué tanto puede afectarme si me echo 1 o 2? ¿Qué tanto puede afectarme si digo esto? ¿Qué tanto puede afectarme? Y así vamos sumando de poquito en poquito, pensando que no va a afectarnos y termina afectando a nuestras generaciones. ¿Qué estás permitiendo tú en tu vida que va a arruinarlo todo o que tiene el potencial de arruinarlo todo? No sé si ustedes recuerdan que hace algunos años hubo un tsunami en Japón. En algún lugar del mar, en el Pacífico, hubo un terremoto. ¿Se acuerdan de eso o no? Literal, ese terremoto no lo sintió casi nadie. En Japón se sintió en algunas de las costas, pasó, allá son muy, muy disciplinados, pero las imágenes que yo vi, que eran imágenes generadas por computadora, mostraban como cuando tú avientas una piedra al centro de un charco o de un lago, y que originalmente esa piedra no causa nada que sea como muy representativo o nada que haga mucho daño. Pero lo que fue impresionante para mí fue ver los videos de cómo llegaba el agua a Japón. ¿Sí se acuerdan de esas imágenes o no? Que de repente empezó a llegar unas olas un poquito más grandes, y luego un poquito más grandes, y luego un poquito más grandes, y eventualmente, literal, estas olas cubrieron casas y edificios completos. Algo que empezó en un punto cero, en una zona cero, como algo no tan relevante, se fue haciendo progresivamente algo que iba a afectar a millones de personas. Así funciona nuestro pecado. En el momento en que dices, pues no está tan mal esto que estoy haciendo, todo el mundo lo hace, todo el mundo lo permite, ¿qué tan malo podría ser para mi casa? ¿Qué tan malo podría ser para mi vida? ¿Qué tan malo podría ser para mis hijos? Pero quiero decirte que cuando tú y yo abrimos la puerta, lo más pequeño podría afectarnos radicalmente en el futuro y a nuestras generaciones. Ni dinero, ni pan, ni dinero, ni alforja. Aquí la palabra dinero viene de la raíz griega, o de la palabra griega que significa que es halkos o halkos. Y esta palabra halkos viene de una raíz griega que es jasma. ¿Qué es?
Jasma. Y jasma quiere decir cisma. ¿Alguien sabe qué es un cisma? Es la primera palabra que nadie se sabe. Ahora sí me siento oculto otra vez. Cisma es una división. La religión popular nos llama a nosotros un cisma de su creencia, porque según ellos somos una desviación que causó Martín Lutero con las tesis que pegó ahí en la catedral hace unos 500 años aproximadamente. Entonces ellos nos llaman un cisma. Un cisma es una división. ¿Ok? Para que la autoridad nos lleve a nuestro destino, no puede haber división en nosotros. Por eso está mencionando a Jesús: no quiero que lleven dinero, no quiero que lleven un motivo de división. Dice 1 Corintios 1:10 en la Nueva Versión Internacional: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos. ¿En qué? En un mismo pensar y en un mismo propósito. Por eso creemos en los cursos básicos. Yo tengo gente en mi curso básico, en el B1, que es el mejor grupo de todos. Bueno, los demás también están chidos. Pero sé que vienen de lugares donde les han enseñado bien y que son muy capaces. Yo no estoy esperando que ellos en cada clase digan: wow, eso nunca lo había escuchado. Entiendo que hay gente muy capaz en esta iglesia que tiene mucho conocimiento de la palabra. Los cursos básicos no necesariamente son para enseñarte algo nuevo. Los cursos básicos necesariamente son para que entiendas qué es lo que creemos como casa y tú sepas si es exactamente en lo mismo que tú crees y podamos caminar juntos, no en división, no en la visión dividida, no en dos visiones, podamos caminar juntos hacia lo que Dios quiere para nosotros. Por eso es importante que tomes los cursos. No me importa si eres Moisés y escribiste el Pentateuco. Necesitas saber cómo pensamos como casa. Amén. Si no, no puedes servir con nosotros. Es bien fácil. ¿Ok? Para eso son los cursos. Para que no tengamos dos visiones distintas. Tampoco dos túnicas les permitió llevar. El griego kutonet, que literal quiere decir cobertura. Normalmente la Biblia se refiere a la cobertura como al pastorado o la autoridad de Dios en tu vida, cuando habla de cobertura. Mateo 6:24 dice que no podemos servir a dos señores. Irónicamente, hay mucha gente caminando en las iglesias que no han terminado de sujetarse a una sola autoridad. Si tú estás en esta casa, debes estar sujeta a la autoridad de esta casa. Sujeto a la autoridad de esta casa. Conozco gente que llega y me dice: no, es que sí, o sea, si tu papá es mi pastor, Esteban es mi pastor, pero también, no sé, obedezco al pastor Pedrito, ¿no? O al pastor Juanito. Y ese sí es mi pastor. Si yo estuviera allá todavía. Pues ya no estás allá, mijo. Ahora estás acá. Como diría la María, no es cuanti tuve, sino cuanti tengo. Ya estás aquí. Ya estás en esta casa. Sujétate a esta casa. Ponte en orden con esta casa. Y te prometo que Dios te va a bendecir. No puede haber dos coberturas. Según el versículo 24 de Mateo 6. Un cuerpo con dos cabezas no es natural. No es natural. En esta casa hay un equipo de liderazgo. Y es un equipo de liderazgo al que tú puedes recurrir y que estamos para servirte. Se los acabo de presentar ahorita. Pero hay una sola cabeza que son mis papás, los pastores Esteban y Blanca. Es que sucede en la reunión, siempre es consultado con ellos. No tomamos decisiones nada más porque se nos antoja. Tenemos que sujetarnos a esa cabeza que ha puesto Dios en esta casa, que es ese matrimonio. Donde hay dos cabezas hay una deformidad. Por eso yo no creo en los copastores. Co quiere decir igual. No hay tal cosa en la palabra de Dios. ¿Ok? Necesitamos sujetarnos a una cabeza. ¿Qué quería Jesús enseñarles? Ya me voy a apurar. Ahí voy. Ay, mamá. Háganme señas cuando ya me estoy tardando mucho. ¿Qué quería Jesús enseñarles? Jesús alimenta a los 5,000 ahí en el inicio del capítulo 6.
solo contando hombres, como ya les dije, con 5 panes y 2 peces, pero antes le pide a sus discípulos que les den de comer ellos. Ahí en el versículo 37 les dice, los discípulos llegan con Jesús y le dicen a Jesús: despídelos porque ya es tarde, este lugar está desierto, que vayan al pueblo a buscar comida. Y Jesús les dice: pues ustedes resuélvanlo, no me traigan problemas, tráiganme soluciones. ¿Qué te he dado? Ya hablé contigo, te dije que tenías autoridad. Tú dale de comer, les dice a los discípulos. Y los discípulos, de nuevo, pensando en su mente terrenal, están diciendo: no, hombre, ni con 200 denarios que compráramos de pan le vamos a poder dar de comer a todos estos dragones. Así lo veo yo cuando tengo que dar de comer en la casa. Ni con 200 pizzas se van a llenar estas chamacas de porra. 1 denario era el salario de un día, de todo un día, para un trabajador que trabajaba desde que salía el sol hasta que se metía. 200 denarios calculó uno de los apóstoles. Pero recordemos que Jesús nos haya mandado sin dinero. ¿Por qué? Porque nuestra provisión, el nivel que tenemos de sustentabilidad de nuestras vidas, no está regido por las finanzas de este mundo. Dios no cotiza en la bolsa. A Él no le afecta la inflación. A Él no le afectó la devaluación del 94. Dios no compra dólares. Aunque el peso últimamente ha estado bien chido. A Él no le importa eso. Jesús les está diciendo: ustedes resuélvanlo. Y cuando ve que sus discípulos de plano no daban una, les dice: a ver, bueno, yo lo voy a hacer. Jesús los estaba probando y les manda 2 cosas. Les dice: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. La palabra vayan viene del griego hupo, que quiere decir estar sujeto o estar en inferioridad. Parecido a cuando el Espíritu le pregunta a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? ¿Se acuerdan de la prédica del domingo anterior? Vivirán. Y vean, del griego eido, que quiere decir conocer, saber o percibir. Les está diciendo: vayan y midan, porque esto que están pidiendo es imposible. Pero quería que concluyeran por ellos mismos que no dependía de ellos. Tenías que reconocerte como inferior a la situación que estaba pasando. Hay situaciones por las que vivimos que nos sobrepasan. No sé si nunca has estado en una situación así, que dices: no manches, no sé cómo lo voy a hacer, no puedo con esto. Esto me va a matar, esto me va a quitar los ánimos, esto me va a alejar de Dios. No sé cómo alimentar a mi casa esta semana, no sé cómo sacar de esta situación a mi familia. Te sobrepasa. Y eso es exactamente lo que quiere Jesús que vieran en ese momento. Esta situación, más de 15,000 personas sentadas ahí esperando ser alimentadas, contra 12 personas y 5 panes y 2 peces. Dime si no lo sobrepasaba. Pero Jesús estaba esperando no que usaran su mente racional, sino que usaran la autoridad que les acababa de dar en unos versículos anteriores. Porque esa autoridad, como repito, con la vara, con el bordón, tiene que sobrepasar lo que tú eres como persona, lo que tú crees como persona, lo que tú quieres como persona. No tu razón. Hay tantas cosas en la iglesia que no tienen nada que ver con tu razón. Hay tantas cosas en la Biblia que no tienen nada que ver con la razón de quienes le sucedieron. Vayan y vean. Versículo 39, Jesús decide poner manos en el asunto porque sus discípulos no lo hicieron así. Y dice que le manda a la gente que se recueste en grupos de 50 y de 100. No se los sugiere, se les manda que lo hagan en la autoridad que Jesús sabía que tenía, porque sabía lo que tenía que hacerse. Y bueno, sucede este pasaje glorioso y con esto voy a concluir. Y entonces da lugar este trayecto a Betsaida.
en el que los discípulos acababan de ver algo milagroso, más allá de su razón, más allá de su entendimiento. 12 cestas recogieron los discípulos después de que se fue la gente de lo que sobró, con 5 panes y 2 peces, después de haber alimentado a más de 15,000 personas. Y dice la palabra que todos se saciaron. Todos se sobaron la pancita, se echaron una jetita después ahí en el pasto. ¿Alguna vez has quedado así después de comer? Que te avientas una jetita sin querer en el sillón, que de repente te vas, me dormí. ¿Sí les ha pasado o no? Es bien chido eso, que te sientas tantito en el sillón y ya de repente ya todos en la casa saben que estás dormido porque roncas, pero tú no. Sí sabe que el hombre ronca porque por instinto tiene que decirle a todo lo que está alrededor que hay alguien guardando esa casa, un guardián. Es real. En mi casa, por ejemplo, la cuadra completa sabe que yo soy ahí. No es cierto, no ronco tanto. Dice mi esposa que no ronco tanto. Jesús le pide a sus discípulos que se adelanten mientras él despedía a la gente y tenía un tiempo de oración. Y eso es algo que les enseñaba yo a los de la alabanza en la mañana y también a los servidores. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero Jesús muy rara vez oró antes de hacer un milagro o enfrentar una circunstancia que estaba pasando. Muy rara vez. O sea, me refiero a haber orado justo antes de que eso pasara. Lo recuerdo yo con Lázaro, y probablemente hay un par de ejemplos más, pero específicamente con Lázaro, que él dice, Padre, yo sé que me escuchas, y luego él mismo aclara, yo sé que siempre me escuchas, pero lo estoy diciendo para que los demás vean que lo haces. Y después le habla a Lázaro y le dice, sal fuera, y ya Lázaro sale, ¿no? Es la única ocasión en la que yo veo que Jesús ora como tal. En la empresa donde yo trabajo en logística, mantengo yo una mentalidad con mi equipo, tengo a cargo un equipo de 10 personas, de proactividad en lugar de reactividad. La proactividad nos debe llevar a adelantarnos a los problemas. La proactividad nos debe llevar a tratar de solucionar las cosas incluso antes de que sucedan o identificar áreas de oportunidad que podría haber antes de que sucedan, para que en el momento en que sucedan tú ya tengas una solución o ya lo hayas resuelto y en realidad esas cosas no afecten. Nosotros monitoreamos embarques en el equipo en el que estoy, de Asia, de Estados Unidos, de México, de Latinoamérica, de un montón de lugares. Aproximadamente unos 19,000 embarques al mes. Y todo el tiempo estamos en comunicación con los transportistas para que ellos nos estén diciendo qué es lo que está pasando. Algunos de esos transportistas no sabrían que algo está mal con el embarque, a menos que se los preguntes, porque tienen tanta carga de trabajo que hasta el momento en que tú le preguntas, oye, ¿cómo va este embarque? ¿Va a llegar a tiempo? Entonces ellos checan y es cuando te dicen, ¿qué crees? Que el tráiler se descompuso, o hubo un accidente en la carretera y no va a llegar hasta dentro de 2 horas, o se perdió, o el embarque no lo encontramos. Hay embarques que van, por ejemplo, a California y que de repente aparecen en Australia, nos han pasado, y que no saben ellos qué pasó hasta que se los preguntes. Es exactamente la misma actitud que tenía Jesús. Jesús no oraba para que las cosas sucedieran. Jesús hacía que las cosas sucedieran porque ya había orado. Cuando tú ya has pasado tiempo con Dios, tú ya sabes cuál es el plan de Dios. Y lo que pasa únicamente es una consecuencia. Obviamente hay cosas inesperadas. Obviamente hay cosas que no están en nuestra mente, no podamos percibir. Y para eso también hay solución y para eso también hay oración. Pero nuestra oración debe ser proactiva, no reactiva. El problema es que reaccionamos cuando las cosas ya están sucediendo, no nos hemos puesto en manos de Dios, no le hemos pedido su guianza, no hemos leído la Biblia y agarramos a Dios como la Cruz Roja. Ya que estamos todos guameados y que el enemigo nos dio una zarandeada gigantesca, entonces, ay Señor, por favor, soy yo otra vez. ¿Sí me entienden o no? Nuestra oración, así como Jesús, tiene que ser: los discípulos se adelantan y se suben a la barca.
Y dice la palabra que se hizo de noche, un momento de poca claridad. Has estado, imagínate si ahorita, con toda la tecnología que tenemos, con toda la luz que tenemos, con todo lo que brilla en nuestras ciudades, si alguna vez has estado en medio del mar, en un barco, o has estado en un avión, te asomas por la ventana y ¿qué se ve? Nada, es una oscuridad casi absoluta. Si no hay luna, no ves nada. Dice la palabra que se les hizo de noche, había poca claridad, no sabían hacia dónde iba. Y encima de eso, el viento era contrario a ellos. ¿Cuántos se han sentido en algún momento con el viento contrario? Que te levantas y dices, oh, y todo me ha salido mal. Hoy he estado remando porque no ha sido por falta de ganas, no ha sido por falta de entusiasmo, no ha sido por falta de espiritualidad, pero hoy he estado remando y todo lo que he hecho ha salido contrario a mí. ¿Les ha pasado alguna vez o no? Que te levantas con toda la actitud, llegas a tu trabajo y te encontraste con esa que todo el tiempo está chismeando. O tu jefe el que te cae gordo. O tu esposa ese día se levantó y ese día decidió que no te iba a dejar sentarte en el sillón en paz. Y todo es contrario. Eso le estaba sucediendo a los discípulos. Remaban cansados porque tenían el viento en contra. La segunda vez en este pasaje, en el capítulo 6, que todas las circunstancias no estaban a favor de ellos. Pero nuevamente Jesús los quiso poner a prueba. Dice la palabra que a pesar de que los discípulos no estaban con Jesús, dice que estaban en medio del mar y Jesús estaba solo en tierra, dice el versículo 47. Él los veía. Él los veía. Estaban en medio del mar. Estoy seguro que este mar no era como la presa de la llave. Era el mar. Y él estaba solo en tierra y los veía. ¿Qué quiere decir? Estaba incluso al pendiente de ellos. Ahí a la distancia. Quiero decirte que como somos hijos de Dios, nunca estamos verdaderamente solos, aunque te sientas solo. Está ahí Jesús y está observando a la distancia, viendo las decisiones que vas a tomar en ese momento, viendo si de verdad ejerces la autoridad que Él ya te dio. No nos va a hacer unos inútiles resolviéndonos la vida cada vez que tengamos una necesidad. De otra forma nunca creceríamos y nunca llegaríamos a ser maduros cristianos. A la distancia los estaba viendo, los estaba observando, los estaba supervisando. Entre las 3 y las 6 de la mañana. ¿Alguien se ha parado a las 3 de la mañana alguna vez? A esa hora ni las calles están puestas, hermano. Estoy casi seguro. Ahorita a las 6 de la mañana ya amaneció. Desde como a las 5:50 aproximadamente, ya está la luz. Pero a las 3 de la mañana no hay nada de luz. Y dice que como a las 3 de la mañana él fue caminando sobre las aguas. Y fue hacia ellos y quería pasarlos de largo. Está bien chido eso. Porque en la inmensidad del mar, él decidió pasar cerca de ellos. Pero quería pasarlos de largo. Y dice la palabra que ellos se espantaron y pensaron que era un fantasma. Querían hablarle a Carlos Trejo, hermano. A Jaime Maussan. Se espantaron. Estos vatos tenían 2 años caminando con él y no lo reconocieron. Y dice que se espantaron y empezaron a pegar de gritos. Y él tuvo que decirles: yo soy, no teman. Yo soy, no teman. Y me encanta cuando Dios dice en algún lugar de la palabra: yo soy. Porque si sabías que Dios no existe. ¿Qué? Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿A qué limitamos la existencia si no es a un tiempo y a un espacio? Esa es la existencia. Tú y yo existimos, ¿o no? ¿Por qué? Porque tenemos un inicio y un final, al menos físicamente. Pero no podemos limitar a Dios a una existencia.
Dios no existe, Dios es. Entonces cuando Jesús les está diciendo, no tengas miedo, yo soy en la tormenta, yo soy cuando tengas hambre, yo soy cuando no tengas paz, yo en cualquier momento que tú necesitas que yo sea, yo lo voy a hacer. Yo soy cuando todo está en mi contra, yo soy cuando todos los diagnósticos están en mi contra y no están a mi favor, yo soy cuando no tengas trabajo, yo soy lo único que necesitas. Yo soy lo único que necesitas. Yo soy lo único que necesitas. Él es todo lo que necesitamos. Y Él viene caminando, Jesús, a lo lejos. Y yo me imagino que volteó y los vio a todos orinados del miedo. Imagínense, remando, cansados a las 3 de la mañana con el viento en contra. Y los vio y los volteó a ver así como que, ¿qué onda? Yo camino sobre el agua y el viento me hace los mandados. Porque a ustedes no. ¿Por qué si ya les di autoridad? ¿Por qué si ya les expliqué con los panes y los peces que no depende de nuestra razón, depende de lo que yo puedo hacer? Y entonces le hablaron y le dijeron, ven por favor. Y él se sube a la barca y las aguas y el viento se calma. No teman, yo soy. Muchas veces Jesús va a hacerse para atrás y observar a la distancia como un papá con su hijo, a ver qué decisiones tomas. ¿Y sabes qué es lo más chido? Que si nos equivocamos, Él está viendo a la distancia y Él puede venir a rescatarnos. Pero lo importante es que te la creas. Lo importante es que dejemos de ser las víctimas de nuestras circunstancias, que dejemos de ser víctimas de lo que pasa en nuestra vida todos los días y entendamos que Él nos ha dado ya autoridad. Ponte de pie, por favor. En esta casa no hay extraños para Jesús. En esta casa no hay gente que no le conoce. En esta casa todos somos íntimos. En esta casa todos sabemos quién es Jesús y somos conocidos por Él. En esta casa no existe uno solo sin la autoridad que Dios ha puesto en sus manos. En esta casa no existe nadie que considere esa autoridad como algo que no es mayor que uno mismo. En esta casa Dios está queriendo que tomes decisiones todos los días conforme a esa autoridad que Él mismo ya te ha dado. En esta casa sabemos que Él es. Él es Padre, Él es proveedor, Él es dador, Él es sanador. Él es mi esposo si he sido desamparada. Él es cabeza de mi casa. Él es mi rey. Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Él es mi justicia. Él es mi sanador. Él es todo. Y le busco. Y Él es nuestro socorro. Dile conmigo. Temprano yo te buscaré. De madrugada me acercaré a ti. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Para ver tu gloria y tu poder. Dile mi socorro. Mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido,
tu diestra me ha sostenido. Él es nuestra diestra. Él es quien nos sostiene. Él es. Y quiero que te vayas de este lugar entendiendo que Él te ha dado autoridad y que Él está observando a que tú tomes decisiones correctas, y que Él está observando y viendo la forma en cómo concluyes. Y quiero decirte que en esta situación que no puedes superar, que en esta situación que te está sobrepasando, su gloria se va a manifestar y vas a ver de nuevo la mano de nuestro Señor en esa situación, y va a sobrepasarnos y vas a decir: es que no tiene sentido, es que esto no lo previó nadie, es que nadie lo pudo pensar. Pero eso es exactamente lo que pasó cuando el Mar Rojo se abrió, cuando el Jordán se abrió, cuando cayó pan del cielo, cuando una columna de fuego guiaba al pueblo de Israel, cuando una nube los guiaba de día. Con tantas cosas que pasaron, ¿quién iba a pensar que iba a salir agua de la piedra? Porque lo que Dios hace no requiere tu razonamiento. Tus creencias en Dios no tienen muchas veces fundamento o razón, pero Dios hace y Él es. Jesús, ponemos delante de ti nuestras vidas el día de hoy, Jesús, entendiendo la autoridad que nos has dado, entendiendo, Señor, que tenemos poder y dominio, Jesús, y que lo que pisare la planta de nuestros pies está dado a nuestro dominio y al gobierno que has puesto en nuestras vidas, Señor. Entendemos que tu autoridad en nuestra vida nos debe llevar a tomar las decisiones correctas. Entendemos, Jesús, y cada persona aquí lo conoce, Señor, que muchas veces estas decisiones no tendrán sentido o razón físico, pero tendrán un sentido espiritual, y que tú nos respaldas, Señor. Y también entendemos que tú nunca nos dejas solos, que tú siempre estás ahí, como dice Mateo 28:18. Toda autoridad me es dada en el cielo. Yo estoy aquí con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y si tú tienes toda autoridad en el cielo y en la tierra, esa autoridad la tenemos en ti, Señor, porque ya no vivimos nosotros, mas tú vives en nosotros. Señor, que en esta noche, que en esta tarde, papá, nos podamos ir entendiendo la autoridad que has puesto en nuestras vidas y podamos tomar mejores decisiones, Jesús, todos los días, papá, entendiendo que en lo que sea que esté sucediendo, tú eres el Señor, tú eres el Rey sobre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Le das un aplauso bien fuerte a Dios?